Hola gente, esta es una clase de Geología Estructural de la Universidad de Buenos Aires y lo que vamos a ver es algo que teníamos como prometido hace mucho tiempo, que es una explicación, aunque sea muy sencilla, de por qué en la zona de subducción no se da solamente eventos compresivos con desarrollo de fajas plegadas y corridas y anticlinales, sino que es muy común que sucedan también eventos extensionales. En la clase de transcurrencia también explicamos la situación en la cual se da movimientos de rumbo o sistemas de fallas transcurrentes con partición de la deformación en la zona de subducción. Y básicamente eso tenía que ver con el concepto de convergencia, ¿no? Cuando veíamos en los sistemas transcurrentes el vector de convergencia relativo entre la placa oceánica y la placa continental. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pedazo de corteza oceánica que se está subductando por debajo de la corteza continental. Y esta que es el sector de trinchera, decíamos que justo cuando nosotros la vemos en el mapa, la trinchera es como una línea, ¿no? Que separa en el mapa, separa la corteza oceánica de la continental. Y en realidad la trinchera es solo una parte de todo lo que lo que es el sistema de subducción, que tiene, digamos, dentro de esa zona de subducción existe el arco magmático, el retroarco, el antearco, perdón, el retroarco, el retroarco que ya fue, digamos, objeto de nuestro estudio, porque ahí se desarrollan las fajas plegadas y corridas y las cuencas de antepaís. Acá está el arco magmático, que también tiene su propia dinámica. Y entonces intentemos definir cómo es el juego de fuerzas dentro de la zona de subducción y por lo tanto, digamos, cómo ese juego de fuerzas se puede resolver para dar una componente compresiva o extensional. Veamos una cosa, esto ya lo vimos varias veces, que dentro de lo que es la corteza oceánica tenemos dos grandes fuerzas gravitatorias, que es el Ridge-Push, que está relacionado con los promontorios o las elevaciones de varios miles de metros por encima de un nivel base de las dorsales centroceánicas. Entonces, esa elevación de las dorsales centroceánicas, que es el lugar donde se genera la corteza oceánica, esa elevación, bueno, básicamente produce una inestabilidad gravitatoria porque está elevado. Estas dorsales acá están muy a escala, ¿no? Parece chiquitito, pero estas son grandes elevaciones que hacen que esas grandes elevaciones produzcan un colapso, una fuerza hacia una fuerza gravitatoria, ¿no? Una fuerza en la vertical, que básicamente, como estas son placas que están flotando en la astenósfera, se resuelven después en la horizontal, ¿no? Todas estas son fuerzas gravitatorias verticales que digamos, que cuando se distribuyen dentro de esas placas que están flotando, ¿no? Son placas litosféricas flotando por encima de la astenósfera, se resuelven horizontalmente, ¿no? Y acá tenemos el slab pool, que es el punto donde la corteza oceánica se mete dentro de la astenósfera. Y el manto astenoférico tiene una densidad bastante menor a la de la corteza oceánica y por lo tanto la corteza oceánica se hunde y produce este slab pool, ¿no? Estas son dos fuerzas verticales que tienen una componente en la horizontal, ¿no? O sea, estas dos fuerzas entonces en definitiva, van a producir un movimiento absoluto de la corteza oceánica, que en este caso se va, por cómo están orientadas estas dos fuerzas, eh, cómo está orientado todo el sistema de la corteza oceánica, va a tener un movimiento absoluto hacia el este, ¿no? Eh, También vamos a ver que existe acá
Piensa en eso, digamos, que esto es como algo estático, ¿no? Este gráfico es algo estático, pero piensen que en la dorsal centroceánica se genera corteza oceánica, ¿no? Entonces, ¿eso cómo influiría? ¿Qué les parece? Si acá hay generación de corteza oceánica y esta es una distancia, ¿no? Entre la dorsal y la zona de trinchera. O sea que la generación de corteza oceánica va a producir un movimiento también, como este segmento va a ir creciendo, en definitiva también la generación de corteza oceánica, si se genera asimétricamente la corteza oceánica, hasta voy a tener generación de corteza oceánica para los dos extremos, y también vean que eso también va a favorecer o va a sumar al movimiento absoluto. Por ejemplo, este vector de acá de generación de corteza oceánica también va a sumarse a un mayor movimiento absoluto. O sea que si yo dejo la corteza continental quieta, en general esta fuerza, el slab pull, el ridge push y la generación de corteza oceánica, las tres tienden a aumentar el movimiento absoluto de la placa oceánica contra la placa continental. Esto dejando la placa continental quieta, ¿no? Pero incluso la placa continental también a su vez puede tener un movimiento absoluto que sea hacia la trinchera o alejándose de la trinchera. Pero bueno, pongámoslo como algo positivo. En este caso, ya veremos otros casos, pero pongamos este movimiento absoluto de la corteza continental hacia la corteza oceánica. O sea que, como todas estas fuerzas, acá tenemos si esta es la zona de acoplamiento o de succión, porque decíamos, eso habíamos visto un poquito, que en la zona de subducción, eh, acá cuando las fuerzas son positivas contra esa trinchera, se produce un acoplamiento muy fuerte, pero vamos a ver el caso en que si nosotros intentamos alejar la corteza oceánica y la continental, las intentamos alejar, es imposible, porque se da una fuerza de succión. O sea que eso es lo que tenemos que aprender, o sea, a diferenciar. Hasta ahora, el concepto más sencillo es ver todo esto como una fuerza de acoplamiento, una fuerza compresiva. En el caso donde se pueda dar una especie de succión. Pero, o sea, esto es simplemente para separar las fuerzas, ¿no? Acá la fuerza de acoplamiento y esta velocidad de convergencia es que yo estoy trazando un límite entre la corteza oceánica y la continental. De tal manera que todos estos tres contribuyen al movimiento contra la zona de acoplamiento, contra la trinchera. Este movimiento absoluto de la placa continental contribuye también a que se genere un acoplamiento entre la corteza oceánica y la continental. ¿Está bien? Y esto es lo que yo les decía, que es muy importante, digamos, las velocidades de convergencia, que en definitiva, eh, todo esto de acá, estas componentes de Rich Push, Slab Pull, más digamos, todas estas componentes van a sumar a un movimiento absoluto de la placa oceánica hacia la placa continental. Y vemos que eso también está muy relacionado, estos son los vectorcitos, en definitiva, del movimiento de la placa oceánica contra la continental. Acá están los vectorcitos que habíamos visto para la placa antártica y la placa de Nazca en los sistemas transcurrentes. Este es el sistema oblicuo que genera la falla de Liquiñovsky-Benioff. Pero bueno, sin divagar tanto, estos vectores que están acá son vectores de generación de corteza oceánica. Y lo que vemos es que, en gran medida, la generación de corteza oceánica, que es la que contribuye en cierta manera al ridge push y al slab pull, también es el que controla el vector de convergencia absoluta. Bueno, ahora tenemos que introducir otro fenómeno muy importante, que es el rollback del slab de la corteza oceánica. Observen una cosa, este es un experimento análogo de Mellin-Salz,
de 2017 en Tectonophysics. Y lo importante de este movimiento, de este experimento análogo, es que tenemos, fíjense, acá hay acá se repite varias veces el gráfico, ¿no? Son uno, lo podemos separar en cuatro el gráfico, cuatro. Y cada uno de estos es una pecera, es el corte de una pecera que está llena de miel. Todo esto que está en verde acá es miel, que estaría siendo el análogo de la astenósfera. Y lo que está acá en negro es un pedazo de silicona rígido, o bueno, viscoso, un pedazo de silicona que está haciendo de análogo de la placa oceánica. O sea que esto sería más bien rígido, perdón, ¿no? La placa oceánica sería algo más bien rígido y el manto superior o el manto astenosférico sería algo viscoso, ¿no? Con un cierto grado de viscosidad, pero se comporta más dúctilmente, digamos. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si nosotros dejamos, y acá fíjense, la placa oceánica se adelgaza hacia esta flechita, ¿no? Y se subducta en este extremo. O sea que acá lo que falta es la corteza continental. O sea, si no tenemos corteza continental, esto es lo que dice este experimento y es lo que pasa en la naturaleza, que si nosotros no tenemos corteza continental en principio, la corteza oceánica se está subductando y dejamos fija más o menos en el espacio la dorsal centroceánica. Fíjense que se mueve un poquito hacia la derecha, pero lo que sucede seguro acá es que no existe generación de corteza oceánica. Vean una cosa, en estas condiciones, cuando la corteza oceánica se subducta, se produce un movimiento en el cual la corteza oceánica va retrocediendo hacia la trinchera. O sea, estas flechitas amarillas están indicando la posición de la trinchera y vemos que la corteza oceánica se está retrotrayendo hacia el sector donde está la dorsal centroceánica. Entonces, vean una cosa, si esta es la trinchera bajo estas condiciones, la trinchera se mueve hacia el océano, porque la trinchera sería este contacto, ¿no? Donde pasamos de la corteza oceánica horizontal a inclinada, que se está subductando. Esta es la posición de la trinchera. Entonces, lo que vemos es que cuando se hunde, el mismo movimiento de subducción de la corteza oceánica hace que se retrotraiga. Vean eso. Quizás uno intuitivamente piensa que cuando la corteza oceánica se subducta, el movimiento es hacia adelante o contra el continente. No. Ese movimiento contra el continente se va a dar si existe suficiente velocidad de generación de corteza oceánica para que le gane a esta velocidad de retroceso, que esta velocidad de retroceso es la velocidad del rollback. ¿Está bien? O sea que, naturalmente, cuando la corteza oceánica se subducta, se produce una retracción, un movimiento hacia la dorsal centroceánica. La única o una de las maneras de contrarrestar eso es a partir de la generación de corteza oceánica en la dorsal. ¿Está bien? Porque este segmento iría creciendo. Si lo hace con la suficiente velocidad, va a lograr ganarle a la velocidad de rollback. Bueno, entonces esto es lo que se llama, si yo lo dejo fijo y la trinchera se mueve, se acerca a la dorsal centroceánica, es lo que se conoce como un rollback negativo de la trinchera. Si la dorsal centroceánica tiene una generación una velocidad de generación de corteza que le gana a la velocidad de rollback, entonces la trinchera se va a mover hacia el continente. Y eso va a ser una velocidad de rollback positiva. Bueno, esta es una animación de Rubén Somoza que la vamos a ver en la clase de repaso, en la clase presencial. Y acá tenemos unos esquemitas también, fíjense eso. En definitiva, lo que tenemos acá es la posición de la trinchera en un tiempo 1, la posición de la trinchera en un tiempo 2. Lo que vemos es que la trinchera del tiempo 1 al tiempo 2 se está moviendo contra el continente. ¿Y eso por qué es?
porque tengo una suficiente velocidad de generación de corteza oceánica que hace que a pesar de que existe un rollback de la corteza oceánica, la producción de corteza oceánica le gana a eso y hace que la trinchera se mueva hacia el continente relativamente. Acá dejo el pin line, como si yo el continente lo dejara clavado en esa posición. ¿Se acuerdan? El pin line siempre en deformación indicaba eso, el sector que se quedaba fijo. Bueno, o sea que si yo acá la trinchera la muevo hacia el continente, ¿qué va a pasar con el continente? Tenía un largo y lo estoy acortando, así que ahí se va a generar compresión. Ese es el caso habíamos dicho, este es el rollback positivo de la trinchera. Ahora, si la velocidad de rollback es negativa, es decir, para un tiempo 1, el tiempo 2 se aleja del continente, el tiempo 3 se aleja del continente, pero el continente está fijo acá, yo lo tengo agarrado de una punta y estoy alejando la trinchera. O sea, la única manera que tengo de acomodar esto, porque acá se va a generar entonces esa fuerza de subducción, esa fuerza de succión que yo les comentaba, esa fuerza de succión hacen que acá no se pueda generar un espacio, que quede pegado esa fuerza de succión, en definitiva hace que quede fija la corteza oceánica y la corteza continental. Así que eso va tirando. Bueno, en definitiva, esto se traduce en extensión dentro de la corteza continental. Y es por eso, digamos, que es tan común que existan procesos de inversión tectónica dentro de las cuencas andinas. O sea, que existan eventos extensionales, como los de acá abajo, que generan pequeñas cuenquitas de rift, y después cambian las condiciones de generación de corteza oceánica, el movimiento relativo el movimiento absoluto de las placas se vuelve más convergente. A lo que voy yo es que estas velocidades positivas y negativas de rollback van cambiando a medida que pasan los millones de años y por lo tanto podemos tener eventos extensionales y tenemos de hecho estos eventos extensionales y compresivos superpuestos. Por lo tanto, es por eso que es tan común la inversión tectónica dentro de las cuencas andinas. Dentro de las cuencas de antepaís andinas encontramos eventos extensionales que después se invierten. Bueno, y todo esto, digamos, ¿cómo lo podemos resumir? Lo resumíamos a partir de la velocidad de rollback positiva y la velocidad de rollback negativa. Ahora, lo que vamos a ver, vamos a intentar combinar eso con lo que se conoce como ángulo de subducción. Acá tenemos dos grafiquitos. Por arriba es un sistema de subducción tipo chileno. Fíjense, dice arco y retroarco compresivos. O el tipo Marianas dice arco y retroarco extensionales. Acá o sea que de nuevo, acá lo que queremos, vamos a introducir otro concepto que no son las velocidades de rollback, aunque puede estar relacionado también con eso, o sea que cuando sea compresivo el rollback va a ser positivo y acá el rollback va a ser negativo, pero lo vamos a ver desde otra perspectiva esto. Lo vamos a ver desde la perspectiva de lo que se conoce como ángulo de subducción. El ángulo de subducción es el ángulo de la corteza oceánica con respecto a la horizontal. Como vemos, el de arriba es una subducción de menor ángulo con respecto al que está abajo, que es un mayor ángulo de subducción. Y esto, digamos, ¿qué implicancias tiene? Es que cuando hay mayor ángulo de subducción, hay más acople, ¿está bien? Y cuando tenemos menor ángulo de subducción, tenemos fuerzas de succión. Ahora, si ustedes se fijan o lo piensan con respecto al rollback de la corteza oceánica, esto está indicando el mayor ángulo de subducción, indica un fuerte rollback de la corteza oceánica, ¿está bien? Un fuerte retroceso. Y por eso se va a dar una fuerza de succión y extensión. Acá el rollback es más chiquitito, la placa oceánica está más empinada, o sea que hay algún proceso que hace que el retroceso no sea tan fuerte. ¿Está bien? Es diferentes maneras de ver las cosas. En este caso, fíjense, lo que se está analizando
es la edad de la litósfera oceánica. Entonces lo que se dice que en el tipo chileno, la litósfera oceánica dice, tiene tres cuestiones: es más joven, es más fina y es más caliente. ¿Y eso cómo se puede dar dentro de la corteza oceánica? ¿En qué? Pensemos en la temperatura, ¿no? Y en la edad. Pensemos en la temperatura y en la edad del sistema de subducción de la corteza continental para que sea más joven y caliente. Y eso tiene que ser con respecto a la distancia que hay a la dorsal centroceánica. ¿Mm? Piensen en estas cuestiones que hacen que la litósfera, cuando es más joven y es más caliente, tiene menor densidad y por lo tanto el ángulo de subducción es menor. Cuando la litósfera es más antigua y más fría, también es más densa y por lo tanto hace que el ángulo de subducción y el retroceso del rollback sea mucho más fuerte, ¿no? Ahora, piensen ustedes eso, ¿cómo pueden depender estas dos características con respecto a la distancia que tiene la corteza oceánica con respecto a la dorsal centroceánica? De tal manera, si lo quieren pensar, es en cuál de estas dos situaciones, la de arriba o la de abajo, la dorsal centroceánica se encontraría más cerca de la trinchera. ¿Está bien? Si esta es la trinchera y yo mido una distancia con respecto a la dorsal centroceánica, acá tengo la trinchera, mido una distancia con respecto a la dorsal centroceánica, ¿en qué caso esta distancia es mayor o menor? ¿Está bien? ¿Arriba o abajo? ¿En qué, por ejemplo, si es mayor, si yo digo mayor? Bueno, ¿acá es mayor la distancia con respecto a la dorsal o acá abajo es mayor la distancia con respecto a la dorsal? Y eso entonces va a influir, piénsenlo, lo vemos en la clase presencial, eso va a influir a que en un caso, con respecto a esa distancia, la corteza oceánica sea más joven, caliente y menos densa, flotante, y el ángulo de subducción sea menor, y en otro caso, la litósfera sea gruesa, sea más densa, sea más fría, sea más antigua también, o sea que esas características van relacionadas con la edad, y por lo tanto, el ángulo de subducción va a ser mayor y la fuerza de rollback también va a ser mayor, va a ser retrocedente. Y todo esto se relaciona, ¿por qué es importante? Porque todo esto se relaciona con los ciclos de deformación, ¿no? Arriba va a haber deformación compresiva y en las características de abajo va a haber deformación extensional. Y otra cuestión muy importante es que si esto lo vemos en tres dimensiones en la región andina, hay un caso extremo en el cual la placa de Nazca tiene un ángulo de subducción subhorizontal. ¿Está bien? Y lo que vemos entonces en tres dimensiones es que hay un segmento en la cual la subducción es directamente subhorizontal. O sea que se va produciendo un empinamiento, una subhorizontalización de la placa que va avanzando de sur hacia norte, ¿no? Y con características muy importantes, porque si ustedes se fijan acá, en el sector donde la subducción tiene un ángulo de 30 grados, por ejemplo, el orógeno es más angosto y cuando la placa es subhorizontal, bueno, el orógeno es gigantesco, mucho más grande y llega la deformación compresiva también llega mucho más grande adentro del cratón. O sea que vemos eso que son casos extremos cuando vemos como variable el ángulo de subducción, llega hasta casos extremos donde la subducción es subhorizontal y la deformación avanza mucho dentro del cratón. Y de nuevo, si volvemos a ver si se acuerdan estos grafiquitos que son de la teórica allá lejos y en el tiempo, las primeras teóricas de la materia sobre magmatismo, lo que vemos es eso, que como estas cuestiones están relacionadas, decíamos, por ejemplo, acá en el medio tenemos un ángulo de subducción normal o intermedio de 30 grados con compresión, eso va
esa situación compresiva dentro de la zona de subducción, ya lo vimos varias veces, la compresión produce eventos plutónicos. Cuando tenemos mayor ángulo de subducción o un retroceso o un retroceso en la trinchera, un retroceso a una velocidad de rollback negativa, básicamente se traduce en extensión en el arco y retroarco y mucho más características efusivas o volcánicas del magmatismo. Cuando se generan estos eventos extremos de subducción subhorizontal, bueno, el plutonismo se da por excelencia porque se cierran todas las vías de escape del magma hacia la superficie. Y también se cierran todas las vías de escape de la mineralización, ¿no? Hacia la superficie. Y por eso son estos eventos digamos, que se van dando en el tiempo, ¿no? O sea que dentro de, de una misma zona de subducción puedo tener eventos con subducción de alto ángulo, ángulo normal, subducción subhorizontal, y es por eso que se buscan en el tiempo, dentro de un orógeno, se buscan estos momentos donde existió subducción subhorizontal, porque es donde se desarrollan el plutonismo más importante y el plutonismo que retiene además toda la mineralización, porque están cerrados los conductos de escape, y ahí es bueno, donde se desarrollan los pórfidos de cobre gigantes, y esa es la importancia, digamos, cada evento, cada una de estas situaciones que se dan en la zona de subducción, va a estar relacionado con diferentes geodinámica o dinámica de la mineralización. Bueno, eh, así que bueno, con esto cerramos todo lo que tiene que ver la superposición de diferentes eventos de deformación compresivos y extensionales dentro de la zona de subducción que está relacionado con esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado con el rollback de la corteza oceánica, que a su vez está relacionado con la velocidad de generación de corteza oceánica. Y por último, digamos, que eso es lo que tenemos que ver en la clase presencial, es cómo eso se relaciona también con el ángulo de subducción, ¿no? Después esto de acá, lo que veíamos en la subducción oblicua, si se quiere, todos los casos que veíamos anteriormente, la subducción era ortogonal, como este caso de acá. Tenemos el vector de convergencia de la corteza oceánica es perpendicular a la trinchera, ¿no? Lo que habíamos visto en la clase de sistemas transcurrentes es cuando el sistema es oblicuo, cuando el sistema de subducción, la corteza, el vector de convergencia oceánica es oblicuo con respecto a la trinchera, bueno, ahí teníamos un vector paralelo y otro ortogonal a la trinchera, y el vector paralelo se generan sistemas transcurrentes y partición de la deformación a lo largo, por ejemplo, acá en Quito, ¿no? A lo largo de todo el arco magmático que está acá en los Andes septentrionales, está todo relacionado, el arco magmático, a esta zona de debilidad que está dada por un sistema transcurrente, ¿no? Debido al vector de convergencia oblicua. Y por último, bueno, este otro ejemplito también en ese caso de la subducción oblicua, para el caso de la zona el caso de la falla Likiniov-Kebenioff. Bueno, suerte, nos vemos en la clase presencial.